Amén. Saludamos a los que nos ven en la transmisión. Sean bienvenidos a este Ministerio Sebaot. Que Dios les bendiga grandemente. En esta tarde también tenemos unos amigos de Honduras que nos acompañan. Están en la parte de atrás, terminando el culto. Salúdelos, hágalos sentir en casa. México es un país que recibe con los brazos abiertos a todos los que llegan a este país. Amén. Bienvenidos, muchachos, que Dios les bendiga. Aquí estamos para alabar y glorificar el nombre del Señor. Si ya saludó a su hermano en esta tarde, le voy a pedir que abra su Biblia, por favor, rápidamente en Santiago capítulo 3. Vamos a leer un pasaje de la Escritura que va a ser la introducción de lo que vamos a ver en esta tarde. Y yo quiero decirle en esta tarde que vamos a tener 3 prédicas durante estos 3 domingos de noviembre. Y el cuarto, que es el día 26 de noviembre, es nuestro aniversario. Vamos a completar muchas de las cosas que Dios nos va a ir abriendo el entendimiento en estos días. Y también vamos a ir viendo que durante el día 25 de noviembre, a las 12 del día, que vamos a tener nuestro seminario que se titula La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. De 12 del día a 5 de la tarde vamos a ir aprendiendo uno de los temas que a la iglesia le tienen que ayudar mucho. Y muchas veces pensamos que cuando nosotros hablamos de la iglesia o hablamos de lo que Dios dice en su palabra, pues que nada más como que sirve dentro de la iglesia. Y no, los dones de poder están mencionados en el libro, en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corintios, en el capítulo 12. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que aprender como iglesia es a saber usar los dones de poder. ¿Qué debemos de aprender a usar? ¿Los dones de qué? Los dones de poder. Dice la palabra del Señor en esa parte que el Espíritu da los dones del Espíritu. El Hijo es el que da los ministerios, dice, pero el Padre, ¿sí?, nos da los dones de poder. ¿Quién nos da los dones de poder? Entonces vamos a ir viendo durante esa enseñanza de 5 horas del seminario cómo en un momento dado nosotros muchas veces hemos sido atacados desde niños. Y el enemigo, siempre su plan del enemigo es que nosotros no nos desarrollemos como Dios quiere que nos desarrollemos. Y entramos a este mundo y en automático pasamos a un sistema, ¿sí? ¿Por qué? Porque dentro de lo que es el sistema, de lo que se mueve, ¿sí?, la escuela, la enseñanza en la casa, ¿sí?, la enseñanza con los amigos, la enseñanza con el ambiente de los vecinos, nos envuelve y de repente muchas veces nosotros queremos hacer cosas que porque se hace dentro de la sociedad. Y Dios no es un Dios que en un momento dado a todos nos dé todas las cosas así diciendo voy a hacer a todos en serie y todos tienen que hacer lo mismo. Dios no es así. ¿Estamos aquí en esta tarde? Por eso es muy importante que nosotros entendamos que para que nosotros empecemos a discernir y entender, tenemos que tener una mentalidad primeramente como la de Cristo. Ahora, ¿es bíblico tener una mentalidad de Cristo? La Biblia dice que nosotros tenemos la mente de ¿quién? A ver otra vez, ¿nosotros tenemos la mente de quién? A ver, los quiero escuchar. ¿Nosotros tenemos la mente de quién? La mente de Cristo. Pero también tenemos, si nosotros tenemos la mente de Cristo, tenemos que tener una mente de reino. Y si nosotros tenemos una mente de reino, sabemos gobernar con Cristo. Ahora, ¿cuándo va a suceder esto? Hay doctrinas que dicen es que cuando Cristo venga y nos lleve con Él y estemos con Él, vamos a gobernar con Cristo. No, la Biblia dice que nosotros tenemos que aprender a gobernar desde ya con Cristo. Por eso dice la palabra del Señor que nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Para quién? Para Dios nuestro Padre, ¿sí? Entonces, ¿para qué sirve un rey? Hoy la moda de los reyes es ya muy distinta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un señor que ustedes ya no lo ven con corona, lo ven pero con un traje muy bonito y todo eso. Pero si se suelta la guerra, no van. Y en la guerra los reyes salían a pelear. David es tentado porque se quedó por no ir a ¿dónde? Estaba rascándose los juanetes, ahí oliéndose el queso del pie. Es en serio, o sea, David estaba flojeando. Ahora, la flojera es de Dios. Y quien diga que sí, denle un coscorrón.
Es diabólica la flojera. Y un hijo de Dios es una persona activa todo el tiempo, ¿sí? Ahora, nosotros nos tenemos que dar cuenta de que dice que si nos hizo, no dice nos va a hacer. Suena muy diferente, nos va a hacer a nos hizo. Esto quiere decir que ya están actuando en nosotros. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Lo de reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre. ¿Estamos aquí? ¿Sí? Pero para eso nosotros tenemos que saber en un momento dado que también tenemos que aprender a pedirle a Dios lo esencial que tiene que tener un rey. Y si nosotros no se lo pedimos a Dios, pues simple y sencillamente Dios no lo va a dar. ¿Por qué? Mire, hay escrituras que nos enseñan, por ejemplo, ¿sí?, que Dios responde las cosas que alguien le pide en específico. De repente Abraham le dice a su criado Eliezer, ¿sí? Le dice: mira, necesito que regreses al lugar de donde yo vengo y le vas a buscar a mi hijo. ¿Cómo se llama su hijo de Abraham? Isaac, ¿sí? Isaí no, Isaac, ¿sí? Isaac, ¿cuántos años cree que tenía Isaac? Como unos 40 años o un poquito más. Ahora ya alguien que se case ahorita a los 40 años, que Dios lo perdone. No. Bueno, pero en ese momento Isaac tenía 40 años. Ahora, a ver, jóvenes que no se han casado, ¿cuántos de ustedes levanten la mano el que quiere que su papá o la mamá le busque el esposo? ¿Qué? A lo mejor lo escoge mejor que ustedes. La experiencia habla. Ahora, pónganme atención, ¿sí? La habilidad que tiene una persona para confiarle a su criado y decirle: regrésate a la tierra de donde venimos y búscale de la familia o de allá, tráeme una esposa para mi hijo Isaac. ¿Es fácil? ¿Es fácil? Y dice la palabra del Señor que cuando Eliezer llega, ¿sí?, entonces de repente dice: Señor, Dios de mi amo Abraham, prospera mi camino y bendíceme, que lo que yo te pida, Señor, tú me lo concedas. Fíjese nada más, que la mujer que sea para mi amo Isaac sea así, que sea una mujer que me dé de tomar agua y que le dé a mis camellos agua. Ahora, ¿cuántos saben de ustedes cuántos litros de agua bebe un camello? 100 litros de agua. Y si este hombre por lo menos llevaba 3 camellos, ¿cuántos litros de agua iba a sacar la muchacha? 3. No, apenas le dicen: lavas los trastes. ¿Y qué hacen las muchachas? Gloria a Dios, amén, mamá. ¿Sí? ¿Qué hacen hoy? ¿Los lavan así rápidamente? Lo primero que dicen: tengo tarea. Aunque no tenga tarea, pero dicen: tengo tarea. Tengo mucho que hacer. ¿Sí? Ay, es que estoy bien ocupado, bien ocupada. ¿Están aquí? Y este hombre le pide eso al Señor. ¿Qué sucede? Que cuando llega, ¿quién llegó? Rebeca, dice la palabra del Señor, que entonces Eliezer le pide la forma en cómo lo había pedido a Dios, y sucede. Dice: no solamente a ti te daré agua, sino también a tus camellos. Mire, hoy en día usted tiene que ser bien específico. Si dice usted, por ejemplo, barre la casa, tiene que decir: barre escalera, barre el baño, barre el pasillo. Porque dice: es que no me dijiste. Es que tú me tienes que decir todo lo que tengo que hacer. Y eso es lo que llama la atención, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra del Señor? Que entonces dice: y no solamente a ti te daré agua, sino también a tus camellos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando nosotros tenemos iniciativa propia, donde quiera cabes.
No, no es cierto, no se la creyeron. A ver, otra vez. Si usted tiene iniciativa propia, donde quiera cabe. No necesitan decirle hazlo, usted acomídase. ¿Estamos aquí? Sí. Fíjese, por ejemplo, el día de mañana tenemos que meter en bolsas 10 toneladas de alimento. Y muchas veces nosotros vemos, como de este lado que ahora estamos organizando lo de Nesa y Ecatepec, ¿sí? Muchas veces la disposición de la gente, ¿cómo es? Yo mando 3, yo mando 5, yo mando 4 personas. ¿Para qué? Para que nosotros veamos que en un momento dado sí se puede hacer. Porque imagínense nada más, 10 toneladas que nada más lo hagamos 6. Pero yo sé que aquí de esa gente no hay. Aquí hay mucha gente con, ¿qué cosa? Disposición. Amén. Bueno, muy bien. Denle un aplauso al Señor en esta mañana. Ahora quiero que abra su Biblia, por favor, en Santiago, capítulo 3, versículo 17. Y vamos a leer un pasaje de la Escritura que me gusta mucho, porque este pasaje nos va a revelar en un momento dado muchas veces qué hay en la vida o en la persona cuando a veces no estamos conscientes de lo que muchas veces queremos hacer. ¿Ya lo tienen ahí? Santiago capítulo 3, versículo 17. Y dice la palabra del Señor así: pero la sabiduría que es de lo alto, la sabiduría que es de ¿dónde? De lo alto, es primeramente pura. Segundo, pacífica. Después, amable. Después, llena de ¿qué? Misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. A ver, ¿ya se los aprendió? Porque se los voy a preguntar qué es la sabiduría de lo alto, cómo viene la sabiduría de lo alto. ¿Sigue aquí? ¿Sí? A ver, otra vez diga conmigo: primeramente pura, después pacífica, después amable, después sin ni hipocresía. Hoy no quiero desarrollar cada una de estas cosas, pero lo voy a dejar de eso de tarea. ¿Le gusta hacer tarea? Sea sincero. Pero si no le gusta, lo va a empezar a hacer. ¿Estamos aquí? Amén. Ahora yo quiero que en esta tarde ustedes aprendamos primeramente es sabiduría de lo alto. Porque si la Biblia nos está hablando que hay sabiduría de lo alto, entonces también hay otra clase de sabiduría que no es de dónde, de lo alto, ¿no? Ahora yo quiero que veas esto, mi hermano, los que les gusta apuntar, apúntalo. Si no, saca tu celular, te doy chance, saca tu celular y apunta esto que me ha gustado. Sabiduría no es saberlo todo. O sea, escuche bien lo que yo quiero decirle en esta tarde. Sabiduría no es saberlo todo. Sabiduría es saber extraer la verdad, por oculta que ésta esté. Sabiduría no es que yo ya me crea que lo sé todo, sino que la sabiduría es saber extraer la verdad por oculta que esté. ¿Sí? Quiere decir que en un momento dado Dios le dice, por ejemplo, ¿sí?, al hombre, cuando lo pone en el huerto del Edén, le dice: labra la tierra. Ahora yo le hago una pregunta: ¿el hombre por naturaleza sabe hacer las cosas? No. O sea, tú no puedes decirle a un niño: ponte a barrer, si no le enseñas a barrer. Muchas veces nos gusta mandar, pero no nos gusta enseñar. Como padres cometemos los peores errores de decirle: haz esto, sin enseñarle. ¿Sí? Pero ¿qué sucede? Por eso dice la palabra del Señor en Proverbios 22:6. Dice: instruye. Mira, una cosa es que te enseñen y otra cosa es que te instruyan. Cuando una persona te enseña,
Esto es en la escuela, te pueden enseñar en la escuela. Pero cuando alguien te instruye, que se vuelve ese maestro que dice, mira, yo te veo un talentazo. ¿Cuántos de ustedes han visto esa película de una niña que es un genio? ¿Sí? Un regalo excepcional se llama la película. Esta niña de repente llega al kinder y su maestra le hace preguntas a los niños y la niña hace un gesto que, ¡ay! Entonces la maestra como que de repente dice, ¿y esta niña de qué? Y le empieza a preguntar las tablas y la niña le empieza a contestar y después le hace una ecuación a la niña y la niña la responde. Entonces se da cuenta la maestra de que ella es una niña excepcional. ¿Y qué sucede? Le dice a su papá, ¿sí? ¿Y qué resulta? Que en la familia hay eso. Tu tía, hermana de su padre, viene siendo excepcional, nada más que muchas veces el enemigo siempre va a buscar de que no nos desarrollemos en esas áreas. ¿Y sabe qué sucedió? Se suicidó la muchacha porque nadie la comprendía. Sin embargo, nosotros podamos darnos cuenta de que cómo el Señor nos puede enseñar ese tipo de cosas de lo que va a suceder cuando traemos la sabiduría de lo alto a nuestra vida. ¿Por qué si te contestó mal o por qué en un momento dado te echó bronca no contestas de la misma forma? Porque traes la sabiduría de lo alto. ¿Ya se está dando cuenta en esta tarde? ¿Qué sucede cuando nosotros como hijos no les enseñamos a nuestros hijos a contestar de la forma correcta? ¿Sí? Entonces les vamos a enseñar otro tipo de sabiduría y no le va a agradar a usted. Por eso es bien importante que nosotros entendamos de dónde viene la sabiduría. ¿De dónde? De lo alto. Ahora, sabiduría no es saberlo todo, es saber extraer las cosas que están ocultas y saberlas traer para nuestra vida en una enseñanza que Dios la tiene ahí en su palabra, y a través de eso Dios nos puede hablar. ¿Sí lo estamos entendiendo ahora? Sí. Entonces muchas veces Dios nos va a hablar de una forma misteriosa. Pero ¿qué sucede cuando se revela ese misterio? Entonces nos abren ¿qué cosa? Los ojos. Los ojos. Y cuando tienes tus ojos abiertos a la sabiduría de Dios, entonces eres una persona que empiezas a pensar como Cristo, a hablar como Cristo, tienes mente de reino. No te cuesta entender por qué se diezma, por qué se ofrenda, porque en un momento dado nosotros tenemos que aprender a hacerlo, porque muchas veces el hombre más sabio lo aplicó, hizo de un reino algo glorioso y lo hizo para honra de ¿quién? ¿Para honra de quién? Para honra de Dios. Entonces, ¿qué es sabiduría? No es saberlo todo, pero es aprender a extraer las cosas que están ocultas a nuestro conocimiento. ¿Quién de aquí por naturaleza es pacífico? A ver, somos mexicanos, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Que de repente va manejando el bien pacífico y va toda la noche sin parar, y llega el cuate y se te mete, y de repente toda la noche sin parar cambió por hijo de tu. Digo, eso no pasa aquí. Eso pasa cuando tú sales de aquí. ¿Sigue aquí? Ahora, una de las cosas que nosotros vamos a aprender en esta tarde es que cuando nosotros empezamos a tener sabiduría, la sabiduría tiene hilos y tienes que aprender a moverlos, a jalarlos, a saberlos mover. ¿Por qué? Dios se lo da al ser humano y no le cuesta nada más que empezar a querer entenderlos, ponerlos en su mente y en su corazón. ¿Sabe por qué muchas veces Dios tanto insiste en escríbelas en la tabla de tu corazón? Escríbelas en la tabla de tu corazón. Repíteselas a tus hijos, enséñaselas a tus hijos, ponlas en su corazón, porque ellas son medicinas a los que ¿qué dice? A los que ¿qué dice? La hallan. Son vida, perdón, a los que ¿qué? La hallan. Y medicina a todo su cuerpo. Son cosas que se extraen
se van jalando. Y tú, si las tienes en este día, las vas a tener porque Dios te lo empieza a revelar. ¿Sigue aquí? Ahora yo quiero que vayamos rápidamente, pero primeramente les voy a leer Santiago 3:17 en la versión viva. Dice: en cambio, la sabiduría que viene del cielo, produce en primer lugar una vida pura. También produce paz, bondad, mansedumbre, imparcialidad, sinceridad, y está llena de compasión y buenas acciones. ¿Cuántos tienen la app de YouVersion? Y no, bájesela. Ahí le van a regalar por lo menos 30 Biblias diferentes, o sea, 30 versiones. ¿Sí? Esta parte me gustó mucho, de todo lo que produce la sabiduría que viene de ¿dónde? ¿Se da cuenta? ¿Sigue aquí? Santiago capítulo 3, versículo 13, ahora sí. Se lo voy a leer en esta versión otra vez. Póngame atención en esto, dice: ¿quién es sabio y entendido? ¿Quién es sabio y entendido? ¿Lo están poniendo en esa versión? Ah, sí. Bueno, vamos a leerlo, usted me sigue ahí. ¿Quién es? Ah, no, sí, estoy en la versión 60, discúlpenme. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Muestre por sus buenas obras, ¿qué dice? Sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Fíjese bien, ¿qué tienen que ver los celos amargos? ¿Y qué más dice? Y contención en vuestro corazón. A ver, pregunta. Escúcheme. ¿Qué le robó el enemigo al hombre en el huerto del Edén? ¿Qué le robó? Cuando el Señor dice: hagamos al hombre en nuestra imagen, ¿sí? El hombre, ¿a quién se parecía? ¿A quién se parecía? A Dios. Ahora, ¿qué perdió Satanás en el cielo? ¿Qué perdió? Lo que le pertenecía a Satanás, el Señor vino y se lo dio ¿a quién? Al hombre. ¿Sigue aquí? ¿Sí? Y es bien importante entender este pasaje, ¿sí? Satanás siempre ha odiado al hombre, por eso lo quiere destruir, porque somos creación de Dios, somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y cuando el ser humano Dios lo puso en la tierra, no lo puso con límites. Hoy todo lo que usted ve, lo que usted conoce, lo que tiene nombre, no se lo puso la ciencia, se lo puso el hombre. A cada animal le puso nombre, a cada árbol le puso nombre. Y Dios es esa forma de que Dios quiere compartir su esencia de Él en el ser humano, se ve desde la creación. ¿Sí? Ahora, en la creación, ¿quién participa para hacer al ser humano? ¿Quién participa? ¿Participa el Padre? ¿Participa el Hijo? ¿Participa el Espíritu Santo? Entonces tenemos lo que es de Él, le pertenece a cada uno de los que estamos aquí. El Espíritu Santo te ha dado dones. El Señor Jesucristo te ha dado un ministerio, pero el Señor, el Padre Celestial, te ha dado poder para saberlos ejecutar. Y eso es bien importante entenderlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que entonces cuando viene esta sabiduría que no es de lo alto, primeramente es celosa.
Y escuche esto en esta mañana. Muchas veces ha pasado por nuestra vida yo no sé por qué Dios a ese le da. ¿O qué tiene de especial ese? Que tiene algo que yo no tengo. Le sembraron un ¿qué? Un celo. Un celo. ¿Sí estamos entendiendo? ¿Y qué es lo que va a provocar esto? Que seas una persona contenciosa. Una persona que en todo, que mira, te levantas peleando. Te levantas diciéndole a todo mundo esto y aquello, y siempre quieres tener la razón. Siempre quieres tener la razón. Y si no te dan la razón, ¿qué sucede? Te enojas. Diga, me enojo. Ay, si te enojas. ¿Y quién cree que es así? Satanás. Porque si el diablo te quita lo que Dios te ha dado a ti, entonces te haces como él. Tú puedes llegar a decir, yo canto mejor que ellos. Y a lo mejor sí. Yo toco mejor que ellos. Yo predico mejor que él. Pero en ese momento tú estás permitiendo que el diablo te empiece a sembrar una semilla de celo. Y después, en el momento en que le encuentres un error a esa persona, vas a contender con él. ¿Estamos aquí? Sin embargo, cuando nosotros nos damos cuenta de cómo Dios nos fue formando y qué es lo que tenemos cada uno de nosotros, entonces mira, no importa si ella tienen algo que yo no tengo, de todas maneras de repente vamos a ¿qué? A encajar. A encajar. Los padres cometemos el error de que queremos que nuestros hijos se nos ¿qué? No, dígalo, se nos parezcan. Sí. Pero no debe de ser así. ¿Por qué? Porque a cada uno Dios nos ha dado algo diferente, y eso es para honra y gloria de Él. Y si lo tenemos en esta tarde, entonces la sabiduría que viene de lo alto empieza a ser algo diferente en nuestra vida. Y entonces, ¿qué es sabiduría? ¿Qué es sabiduría? No es saberlo, pero es saber extraer las cosas que están ocultas para nuestra enseñanza. ¿Sigue aquí? Ahora dice la palabra del Señor. ¿En qué versículo me quedé? 14 dice: porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Qué tremendo es esto, ¿no? ¿Cuál? En el momento en que llegues a detectar celo en tu vida, repréndela en el nombre de Jesús. Que llegues a pelear por alguna insignificancia, repréndela en el nombre de Jesús. Busca la palabra del Señor en tu vida y dile: Señor, yo no quiero sentir esto. Yo no quiero tener este deseo en mi vida. Yo no quiero, Señor, en un momento dado, mira, yo sé que el vecino, Señor, ya merece que te lo lleves, pero yo no quiero sentir eso. ¿Sigue aquí? 16. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación. Y toda obra, ¿qué dice? Y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente, ya lo leímos, pura. Después, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Sigue aquí? Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Amén. Ok. Ahora, quiero que en esta tarde usted y yo
de verdad nosotros empecemos a darnos cuenta de las cosas que Dios tiene para nuestra vida. Cuando nosotros empezamos a analizar esto a la luz de la Escritura, nos vamos a dar cuenta en un momento dado que muchas veces fuimos llevados en un proceso de nuestra vida y muchas veces no fue el correcto. ¿Por qué? Muchas veces porque dentro de la casa, dentro del hogar, ¿sí?, nuestros padres también recibieron de sus padres una enseñanza, ¿sí? Hoy usted, por ejemplo, no puede decirles a esta generación algo que realmente de verdad digan, no era para tanto, y se estén quebrando. O que de repente que usted le diga, oye, ¿por qué me estás contestando así? Y de repente, ay, los ojos. ¿No? Mire, yo recuerdo un día, estábamos en un día de campo y nada más mi papá me dijo, siéntate bien. Y estábamos sentados en el pasto. Y uno dice, o sea, en el pasto te puedes sentar como se te hinche la gana. Pero me dijo, siéntate bien. Y nada más le hice este gesto. Pues sonó más fuerte la cachetada que me dio. Hoy los chavos no aceptan eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros fuimos enseñados a respetar a nuestros padres de una forma diferente. Sí. Pero estaría bueno regresar a eso, ¿no? Ahora yo quiero decirles algo en esta tarde, jóvenes. Ustedes tienen mucha ventaja de lo que nosotros fuimos enseñados. ¿Por qué? Porque Dios les ha dado un medio que nunca lo tuvimos y pueden lograr más cosas que nosotros. Tienen tanta habilidad de trabajar desde su casa, lo que muchos de nosotros tuvimos que ir a una oficina a desarrollar en 8 horas, ustedes lo pueden lograr hasta en 2 horas. Pero tienen que aprender a aprovechar la sabiduría que viene de lo alto, que viene de parte de Dios. ¿Sí? Ahora yo le hago una pregunta en esa tarde. ¿A poco no nos gustaría ser unas personas que tengamos una mentalidad como Cristo la tenía? Escúcheme bien lo que le voy a decir. Existía un grupo religioso y un sistema religioso en el tiempo de Jesús. ¿Cuántos mandamientos hay en la Biblia? Que vienen y que baja Moisés del monte y se los da al ser humano. ¿Cuántos mandamientos eran? ¿Cuántos mandamientos eran? Para el tiempo de Jesús, ¿sabes cuántos mandamientos existían ya? 613 mandamientos. En el monte el Señor les dio al pueblo de Israel ¿cuántos? Y del tiempo de Jesús ¿cuántos? 613 mandamientos, de los cuales muchos de ellos ni los vivían los que lo predicaban. ¿Sí? Quiero que por eso entiendas esto, mi hermano. Cuando llega el momento en que Jesús de repente empieza a caminar en medio de la gente, ¿sí?, el Señor decía algo que la gente empezaba a darse cuenta de su forma de ser. Decía, miren, yo no vengo a abolir la ley, yo vengo a, ¿qué decía? A cumplirla, ¿sí? Yo vengo a cumplirla. ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí? Ok. Ojo con esto. Nosotros, por ejemplo, nuestras leyes que nos rigen, nuestra constitución que nos rige, nos marcan lineamientos. ¿Para qué nos sirven? ¿Para qué nos sirven? Y ejecutarlos. ¿Estamos aquí? Ahora, aquí tengo una pared, aquí tengo una pared. Ese es el límite de este lugar. ¿Cierto o no es cierto? Yo no puedo ir a hacer una carne asada de este lado, de esta pared. ¿Por qué? Porque hay un límite que me está marcando eso. ¿Sí? ¿Estamos aquí?
Sin embargo, nosotros podemos llegar a hacer que en un momento dado todo eso, ¿sí?, le aumentemos cosas y que no las aprendamos a cumplir. Llega el momento en que Cristo de repente, ¿sí?, ve a un hombre ciego el día sábado. ¿Qué día? A ver otra vez. ¿Qué día? ¿Qué decía uno de los mandamientos? ¿Qué dice el cuarto mandamiento? A ver. Acordarte has del día del reposo. ¿Para qué? Para santificarlo. ¿Sí? 6 días tras qué. Y el séptimo día será ¿para quién? Para el Señor tu Dios. ¿Estamos aquí? Ahora yo les acabo de decir, Cristo llegó y diciendo, yo vengo a cumplir. ¿Yo vengo a qué? A cumplir ¿qué? Toda la ley. Pero cuando viene la sabiduría de lo alto, la sabiduría de lo alto te enseña a hacer las cosas correctas. Por eso dice, no es, ¿qué dice? Celosa ni jactanciosa. ¿Estamos aquí? Entonces este hombre estaba ciego en el día del sábado. ¿Y cuánto tenían que caminar ese día? La distancia más larga de ese día, ¿cuánto era? Por lo menos eran 2 kilómetros. Si se pasaban de más de 2 kilómetros, ya se había ¿qué? Quebrantado. Escuchen, ¿sigue aquí? Jesús entonces ve a este hombre y este hombre empieza a decirle, ten misericordia de mí. Llega Jesús hasta él y le pregunta a Jesús, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Está ciego, ¿no? ¿Sí? ¿Se dio cuenta de su problema? Sí. ¿Para qué preguntar? ¿Qué quieres que te haga? Pero muchas veces nosotros tenemos que ser partícipes de esto. Quiero ver. ¿Qué hace Jesús? No es broma, ¿eh? Escupió en la tierra. ¿Qué hizo? Hizo lodo. ¿Y qué hizo? Se lo puso ¿en dónde? En los ojos a esta persona. Y después le dijo, ahora ve y ¿qué? Lávate en el estanque de Siloé. ¿Sabe cuánta distancia tenía el tanque de Siloé? 3,5 kilómetros. ¿Quién iba a quebrantar ese día en primer lugar la ley? Jesús, porque estaba ¿qué? Sanando a una persona. Y este hombre iba a irse a lavar los ojos. ¿Y quién más estaba participando quebrantando qué? La ley. Este hombre dijo, a mí ya Cristo me dio una orden y yo la voy a ¿qué? Ejecutar. Cuando vieron eso decían, ¿cómo es que hace esto este hombre? ¿Sigue aquí? ¿Sigue aquí? Ok. Otro caso es cuando el Señor Jesucristo, ¿sí?, entra a un lugar que también hay un estanque. Y en ese estanque había una persona que tenía más de 40 años postrado. ¿En dónde? En un lecho. 40 años. ¿Quién tiene aquí por lo menos 39? ¿Nadie tiene 39? Ay. Bueno, ¿quién tiene 20? Ya casi todos levantan. 40 años de estar postrado ¿en qué? En su cama. Y también era día de reposo. ¿También era qué? Día de reposo. Cuando entra Jesús a ese lugar, la gente era sanada. ¿Cómo era sanada esa gente? De vez en cuando llegaba un ¿qué? Un ángel y movía las aguas, y el que entrara, el primero que llegara, salía de ese lugar sano. Cuando llega Jesús y lo ve, lo investiga y le dice el Señor, ¿quieres ser sano? Y este hombre le dice, mira Señor, yo cuando trato ya de llegar, ya llegó otro y me ganó. Y entonces el Señor dice la palabra del Señor, que se le queda viendo y le dice, mira, levántate, ponte en pie sobre tus pies, sé sano ahora. Y dicen que cuando empezó a sentir fuerza en sus pies, este hombre se levantó y dice, ahora toma tu lecho y ¿qué?
y vete a tu casa. En el camino lo vieron un día de sábado cargando su qué. Y le dicen: no te es lícito cargar tu cama en el día del reposo. ¿Y qué contesta este hombre? El hombre que me sanó me dijo: toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Estamos aquí? ¿Sí? Ok. Dice la palabra del Señor que el día del reposo fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del día del reposo. ¿Sí? Y cuando nosotros vemos a un Jesús actuando en eso, pareciera que entonces lo que acaba de decir, yo he venido a cumplir toda la ley, no es cierto. ¿Sí me estoy dando a entender? Sí. Porque ya van dos ejemplos que quebranta en el día del reposo la ley y hace que otro quebrante la ley. Bueno, y entonces en eso ¿qué tenemos? ¿Qué podemos ver en la sabiduría que viene de lo alto? Primeramente es pacífica, hace el bien, llena de bondad, llena de amor. Sigue aquí en esa tarde, mi hermano. ¿Sí? Y cuando nosotros empezamos a aplicar eso y lo llevamos al conocimiento del Señor, ¿sí? Cómo es la mente de Cristo, entonces vamos a ver los milagros que Él hacía empezarse a ejecutar en nuestra vida cuando el propósito es el correcto, de acuerdo a lo que leímos anteriormente. ¿Por qué? Porque entonces estamos a recibir lo que el Señor quiere que nosotros traigamos, un conocimiento real de la sabiduría de ¿quién? ¿De la sabiduría de quién? De la sabiduría de Cristo. Pero tienes que aprender en un momento dado, aprenderla a ejecutar. ¿Sigue aquí? Primera de Reyes. Capítulo 3. ¿Ya lo tienen ahí? Ahora póngame atención en lo que vamos a leer a continuación y cómo nosotros podemos empezar a darnos cuenta de lo que Dios trae y cómo Dios lo trae. ¿Sí? ¿Por qué estamos aprendiendo en esta tarde? ¿Qué es lo que vamos a aprender? ¿A recibir qué cosa? Sabiduría de lo alto. ¿Está listo? Dice la versión viva, dice: Salomón emparentó con Faraón, rey de Egipto, tomando por mujer a su hija, y la llevó a Jerusalén para que viviera en la ciudad de David, hasta que él pudiera terminar la edificación de su palacio, del templo del Señor y del muro alrededor de la ciudad. Escuche esto, dice: en aquel tiempo el pueblo de Israel ofrecía sus sacrificios y ofrendas en altares sobre las colinas, porque el templo del Señor aún no había sido edificado. A pesar de que Salomón amaba al Señor y obedecía todas las instrucciones de su padre David, seguía acudiendo a los pequeños santuarios que estaban en las colinas a ofrecer sacrificios y quemar incienso. El más famoso de estos, El más famoso de estos altares sobre una colina era el que estaba en Gabaón. Y el rey fue allí y ofreció 1000 holocaustos. Escuche esto. Esa noche el Señor se le apareció en un sueño y le dijo: pídeme lo que quieras, que yo te lo daré. Escúchelo bien. Pídeme lo que quieras, que yo te daré. Ahora, yo le dije hace rato, muchas veces nosotros podemos ser específicos con lo que queremos. ¿Para quién? Para Dios. Eliezer llega a Ur de los Caldeos y dice la palabra del Señor que entonces dice: Señor, prospera mi camino, concédeme mi petición.
que la mujer que llegue y que me dé agua de beber y le dé a mis camellos, esa será la esposa de mi amo, ¿qué? Isaac. ¿Estamos aquí? ¿Sí? ¿Estamos aquí? Ahora yo quiero que usted vea esto, mis hermanos. Muchas veces nosotros queremos sabiduría de Dios, pero a veces hay cosas más importantes que la sabiduría para muchos. ¿Sí? ¿Salomón ya tenía sabiduría cuando es rey? No, no, mi hermano. Salomón se la va a pedir a Dios. Pero ¿cómo era el corazón primero de Salomón? ¿Cómo era? ¿Había ya templo en el templo de Salomón? No, él lo construye. Y no es en unos meses, la construcción tarda años. Pero mientras que hace Salomón, había lugares, había los cerritos. Y en lo alto iban y ofrecían sus ¿qué? Sus holocaustos al Señor. ¿Sigue aquí? Sí. Muchas veces nosotros queremos empezar con la sabiduría que venga de lo alto sin querer esforzarnos, sin querer darle a lo que le pertenece a Él, porque Él es el que te lo va a dar. ¿Sí sigue aquí? ¿Sí? ¿El tiempo de quién es? El tiempo es de Dios. Y Dios te va a bendecir. Y va a hacer que tu tiempo se multiplique cuando tú le aprendes a dar lo que le pertenece primero. ¿A quién? David le había dicho en los últimos capítulos de segunda de Samuel, le dice: hijo mío, conoce al Dios de tu padre, conoce al Dios de tu padre, sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Yo no tengo por qué obligarte a ir al templo. Si te traen a la fuerza, está mal. Si no tienes convicción, está mal. ¿Por qué? Porque lo que vemos ahora en este capítulo que estamos leyendo de 3 de Primera de Reyes dice: y todavía se ofrecían los holocaustos en los lugares altos. Y él dijo: pues yo soy el rey, ¿por qué tengo que ir a esos lugares? ¿Qué sucedió? Si Dios había dicho que ese era el lugar donde teníamos que ir a sacrificar, ahí iba Salomón. ¿Sí lo estás entendiendo? ¿Sí lo estás entendiendo? Sí. Hoy, pastor, ¿qué metro me queda cerca? Es que nos quedamos sin carro, pastor. En mis tiempos, en mis tiempos, que fue apenas hace como 5 años, yo vivía en Ciudad Nezahualcóyotl, en una de las últimas colonias de Ciudad Nezahualcóyotl. No, tampoco. La iglesia donde yo iba estaba en la delegación Iztacalco. Y miren, tomábamos 3 transportes, 3, mis hermanos, para llegar a ese lugar. Salir de Neza a Pantitlán, de Pantitlán a Metro Aeropuerto y de Metro Aeropuerto a 4 cuadras de la iglesia. 3. ¿Sí? ¿Sabe qué? Nos causaba gusto, nos causaba gozo. Había por lo menos 3 iglesias del lugar de la iglesia de donde yo pertenezco que estaban en esa. Y muchas veces sin pedirlo nos encontrábamos todos en Pantitlán. Y veníamos en el metro como 20, 30 chavos. Y nos daba gusto ir hasta ese lugar. Teníamos reuniones de jóvenes todos los miércoles, la reunión de jóvenes. Y salíamos a las 9:30 de la noche. Pastor, ¿va a terminar el culto a las 8 para qué? ¿Sí lo estoy dando a entender en esa tarde?
Teníamos ensayo de coro de jóvenes todos los viernes al terminar el servicio. ¿A qué hora les decía que terminaba el servicio? El viernes terminaba a las 9, pero ensayábamos 1 hora y media. De verdad, yo pertenecía a un coro de jóvenes que llegamos a ser casi 200 jóvenes. Pero nos daba gusto salirnos, regresarnos a Churubusco, tomar nuestro camión, irnos otra vez al metro y regresar a Pantitlán, y después cada quien llegaba a su lugar de destino. Aquí hay un rey que nos pone el Señor como ejemplo. Es el rey. Pero cuando uno tiene mentalidad de rey, sabe muy bien lo que uno puede llegar a adquirir y a obtener. Porque ese día Salomón, dice la palabra del Señor, que había un lugar más famoso de todos los lugares altos que se llamaba Gabaón. Y si tú lo buscas en la Biblia, ¿sí?, no estaba de aquí a la parada del Mexibús. Tenía por lo menos 4 kilómetros de distancia. Y el rey iba hasta ese lugar a levantarle un altar. ¿A quién? A Dios. Y ese día levantó un sacrificio de ¿cuántos animales? 1000 holocaustos. ¿Cuántos animales? 1000 holocaustos. Y el Señor se le aparece a Salomón. ¿Cuál es la causa por la que se le aparece Dios a Salomón? ¿Cuál es? Pídeme lo que quieras, porque yo te lo daré. Pídeme lo que quieras, porque yo te lo daré. ¿No le gustaría escuchar eso? ¿No le gustaría que esa fuera un sueño que tuviese hoy en la noche? Sí. ¿Y qué le pide Salomón? Salomón le respondió, escúchelo: fuiste muy misericordioso con mi padre David, porque él era muy honesto, veraz y fiel a ti. Y obedecía tus mandamientos y has continuado mostrándole tu misericordia al haberle dado un hijo que se sentara en su trono. Señor Dios mío, ahora tú me has hecho rey en lugar de David mi padre, pero soy como un niño que no conoce el camino que ha de seguir. Y aquí estoy entre tu pueblo escogido, un pueblo tan numeroso que es imposible contarlo. Versículo 9: dame sabiduría para poder gobernar bien a tu pueblo y para tener un buen discernimiento de lo que es bueno o es malo. Porque ¿quién con su propia capacidad puede cargar con una responsabilidad tan grande? El Señor, versículo 10, miró con agrado esta petición y se alegró. ¿Sabe usted que usted puede alegrar a Dios? Con lo que le pide. Y se alegró de que Salomón hubiera pedido, ¿qué cosa? Por eso le respondió: por cuanto has pedido sabiduría para gobernar a mi pueblo, y no has pedido una larga vida ni riquezas para ti, ni has pedido derrotar a tus enemigos, yo te daré lo que has pedido. Te daré una sabiduría como la que nadie ha tenido antes ni tendrá después. Y también te daré lo que no has pedido, esto es, riquezas y honor. Nadie en el mundo será tan rico y famoso como lo serás tú por el resto de tu vida. Y si te mantienes en mi voluntad y obedeces. Diga conmigo: hay detalles. Y si te mantienes en mi voluntad y obedeces mis mandamientos, como lo hizo tu padre David, entonces te permitiré vivir
muchos años. Muchos años. Entonces Salomón despertó y comprendió que había tenido una visión en sueños. Regresó a Jerusalén y entró en el santuario, y mientras estaba delante del cofre del pacto del Señor, ofreció holocaustos y ofrendas de paz. Luego invitó a todos sus siervos a un gran banquete. ¿De dónde le vino la sabiduría a Salomón? ¿De dónde le vino la sabiduría a Salomón? Ahora, ¿esto es comprobable? ¿Sí o no? ¿Sí? Y ahora la sabiduría, diga conmigo, también se puede contagiar. ¿Usted lo cree? Amén. Ahora póngame atención. Poco después, dos prostitutas vinieron ante el rey a pedirle que pusiera fin a una disputa que había entre ellas. ¿A qué vinieron dos prostitutas? ¿A qué vinieron dos prostitutas? ¿A ponerle fin a una qué? ¿Qué clase de mujeres habían llegado delante de Salomón? Unas prostitutas. Escucha esto. Si tú le vas a pedir algo bueno a Dios, no hagas que en un momento dado eso nada más como que para esta sí, para esta no. ¿Sí lo estás entendiendo? Porque muchas veces en eso fallamos. Este me cae bien, este me cae mal. Señor, comenzó a hablar una de ellas. Nosotras dos vivimos en la misma casa. Yo tuve un hijo estando esta mujer conmigo, y a los 3 días ella también tuvo un hijo. Pero el hijo de ella murió durante la noche porque dormida se acostó sobre él y lo aplastó. Luego ella se levantó en la noche y tomó a mi hijo mientras yo dormía y puso a su hijo muerto en mis brazos, y el mío lo llevó a dormir con ella. En la mañana, cuando quise darle de mamar a mi hijo, descubrí que estaba muerto. Pero cuando hubo suficiente luz lo observé bien y me di cuenta de que no era mi hijo. La otra mujer interrumpió: ese sí era el hijo de ella. El hijo vivo es el mío. No, dijo la primera mujer, el muerto es tuyo y el que está vivo es el mío. Y de esta manera discutieron delante del rey. Entonces el rey dijo: aclaremos las cosas. Ambas quieren el niño vivo, y cada una dice: el niño muerto pertenece a la otra. Entonces el rey ordenó que le llevaran una espada. Cuando le entregaron la espada, el rey dijo: partan en dos al niño vivo y denle una mitad a cada una de estas mujeres. Entonces la mujer, que realmente era la madre del hijo y que lo amaba mucho, gritó: no, señor, mejor dele el niño a esa mujer, pero no lo mate. Pero la otra mujer dijo: bien, de esta manera no será tuyo ni mío, que lo dividan entre nosotras. Entonces el rey dijo: denle el niño a la mujer que lo quiere vivo, porque ella es su madre. ¿A quién le hizo justicia a Salomón? A dos prostitutas. ¿A dos qué? A dos prostitutas. ¿Discutieron feo? ¿Se dijeron de todo? ¿Se asustó el rey? La sabiduría que viene de lo alto se aplica para que tú emprendas a discernir entre lo bueno y lo malo, hacer lo correcto y no hacer lo incorrecto, aplicarla con la sabiduría de Dios. ¿Estamos aquí? Ahora, aquí hay un simbolismo. ¿Cuál es? La espada. ¿Qué es la Biblia? Ay, es que pastor, yo por eso voy a la escuela, porque de ahí viene mi sabiduría. Es terrenal. Cuidado, si tú le das a esa sabiduría el lugar que no le corresponde. Es interesante que Salomón diga: traigan una espada.
Cuando tú quieras que en un momento dado venga la sabiduría de lo alto, pero no lees la Biblia. ¿Cuántas veces en esa semana agarraste la Biblia? La leíste, que Dios te hablara. En la semana el Señor me habló con un texto muy hermoso. Lo he leído varias veces. Y una de las cosas que el Señor me hablaba y me decía en el texto de Cantares, decía, Eclesiastés dice, descubrí que no es de los fuertes de la guerra ni de los más veloces el ganar. Descubrí. Y el Señor me decía, mira, el día que tú descubras todo lo que yo te he dado, tú vas a darte cuenta de esto. No es el que haya ido a una universidad, no es de aquel, es el que yo quiero dárselo. Descubrí. ¿Dónde se descubre la sabiduría de Dios? En Netflix, en Prime, en Disney. Cada cuando lees la Biblia, cada cuando la usas la Biblia. Pues cada domingo, pastor. Ahí la abro, ahí la escudriño. Sabiduría no es saber todo, es saber extraer. Salomón dejó que cada una de ellas hablara. Salomón no dijo, mira, tan fácil como esto. No, escuchó. Dios le fue revelando ¿qué cosa? El corazón de las mujeres. El corazón de las mujeres. Muchas veces nosotros tenemos que entender esto, ¿sí? Dios te va revelando muchas veces cómo son las cosas, qué hay que hacer, qué hay que aplicar. Si lo estamos entendiendo en esta tarde. Y así vamos a ver muchos ejemplos en estos domingos, mis hermanos. Que cuando nosotros se la pedimos a Dios, no se trata nada más de quedarnos ahí, es buscarla. La sabiduría se busca, mi hermano, pero se busca en el lugar correcto, con la gente correcta. La gente incorrecta te va a desviar. La gente correcta te va a enseñar a aplicar las cosas de parte de Dios. ¿Sigue aquí? ¿Sigue aquí? Ahora yo quiero terminar con una enseñanza. Quizás muchos chavos no sepan ni quién es Charles Chaplin. Y si no sabes quién es, investiga quién fue. Charles Chaplin, en las décadas de los 40, 50, 60, se convirtió en un gran cómico. Él fue uno de los primeros que utilizó el cine mudo. Hacía reír. No son aburridas aún hoy en día sus películas si las ves, así tengas 18 años, 19 años. Este hombre tenía una creatividad impresionante. Compuso una de las mejores letras que hasta el día de hoy, ¿sí?, las siguen sonando en muchas estaciones de radios. Y la puso en una cinta sonora, en una película, se llamó Candilejas. Es la historia de un payaso que está en decadencia y de una bailarina que se conocen en un escenario. ¿Qué son las candilejas? Las lucecitas que se ponen en el escenario, en las orillas para alumbrar. Esas son las candilejas. Y narra el amor de que este hombre, esta muchacha tenía un espíritu de suicidio y cómo la ayuda a salir de esa depresión. Y en el transcurso se enamoran. Pero esta persona, este hombre, este payaso le llevaba 32 años de su vida. Con el tiempo se dieron cuenta de que era la historia de él contada en el escenario. En los 50 Estados Unidos no permitía que una persona mayor se casara con una persona que no tuviera la mayoría de edad. Se vinieron a Nogales, México, a casarse. Y se casaron en Nogales, México. Pero el día que se casaron en Nogales, México, que es Sonora, ¿verdad? En Sonora,
había una feria. Y él le dice, ahora ya su esposa le dice, vamos a la feria, vamos a divertirnos. Y entonces, estando en la feria, ¿cuántos han llegado a ver en la feria que se montan un pequeño teatro? Había un teatro que decían $5 al que imite a Charles Chaplin. Escúchelo, $5 al mejor imitador de Charles Chaplin. Y cuando él vio eso, dijo, voy a participar. ¿Por qué le digo eso? Porque la gente no lo conocía sin maquillaje a Charles Chaplin. Charles Chaplin se pintaba toda su cara de blanco. Se pintaba un pequeño bigotito porque le hacía burla a Hitler para ese tiempo. Y él participa. Y la sorpresa de ese día fue que quedó en tercer lugar. De verdad. Quedó en tercer lugar de esa participación imitando a Charles Chaplin. Y entonces él regresa con su esposa y se sorprende en eso y le dice, mira, hoy me estoy dando cuenta de algo, que tengo que superar y ser mejor en mi interpretación, porque en México existen dos mejores que yo, que pueden imitar a Charles Chaplin. Eso es sabiduría, mis hermanos. No quedarte con lo que en un momento dado fue algo que te dejó un mal día, sino extraer la sabiduría que se encontró en ese momento, decirlo, ahora voy a ser mejor. Ahora voy a ser mejor. Y cómo Dios nos puede hablar en un ejemplo así, mis hermanos. Es que te quedó mal la comida hoy, pues vete a tragar a otro lado. ¿Qué quieres que te dé? Es lo que pregunta el Señor a Salomón. ¿Qué quieres que te dé? Pídeme lo que quieras porque yo te lo daré. Póngase de pie en esta tarde. Aleluya. Hay algo que yo quiero en esta tarde ir terminando con esto, mi hermano. Usted acaba de leer que el Señor le promete algo a Salomón y que le dice, cuando Salomón le pide a Dios sabiduría, Dios se alegra y le dice, mira, no va a haber otra persona más sabia que tú. Sí, pero todavía no venía Cristo. Para mí, tener la mente de Cristo rebasa la mente de Salomón. Rebasa la mente de Salomón. Pero que en esa tarde tú puedes decir, entender en esa tarde, sabiduría no es que lo sepa todo, sino es extraer las cosas que están ocultas, extraerlas para que Dios me hable, para que Dios me hable. A veces llegamos a pensar que en un momento dado, ¿sí?, el conocimiento humano lo hemos querido comparar con la mente de Cristo, y eso no se puede comparar. Dice la palabra del Señor que su conocimiento, dice, sobrepasa todas las cosas. Pero en esa tarde, lo mismo que le dicen a Salomón, el Señor te lo dice a ti. ¿Qué quieres que te dé? Y yo te lo daré. Y yo creo que en esa tarde sí podemos coincidir todos, o al menos algunos, de decir, sí necesito mucha sabiduría de parte tuya para saber hacer las cosas, para saber ser, para gobernar lo que tú nos tienes, porque Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre. Cierra tus ojos un momento en esta tarde. Y quizás en esta tarde, muchas veces hoy ya nos damos cuenta de que algunas cosas en nuestra vida fueron sin sabiduría como las hicimos. Quizás hoy nos damos cuenta de que tomamos decisiones sin sabiduría de Dios. Quizás hoy nos damos cuenta de que muchas veces hablamos sin sabiduría de Dios.
Pero la sabiduría que viene de lo alto es pacífica, es benigna, es llena de bondad, es llena de paz. Viene del Padre de las luces, donde revela todas las cosas, donde reconoces en este día de que no lo sabes todo, pero puedes extraer, por muy ocultas que estén las cosas, las puedes tú extraer y traerlas a tu vida. Y si en esta tarde hay quien puede decirle al Señor: Señor, dame sabiduría. Aquí dice en el libro de Santiago, que lo vamos a ver el próximo domingo, sí, pídasela al Señor, el cual se la dará sin ¿qué dice? ¿Sin qué? Sin tener así como que en un momento dado te voy a dar nada más 10%. Sin límites, dice la palabra del Señor. Es lo que yo estoy entendiendo. Ampliamente. ¿Habrá alguien en esa tarde que ha entendido esta palabra? Levanta tu mano en esa tarde y dile: Señor, dame tu sabiduría. Yo la tomo, Señor, en esa tarde. Tómala. Porque muchas veces no es levantar la mano, porque es un simbolismo de tomar lo que viene de lo alto, tomarlo para uno. Señor, aquí estamos delante de ti. Hoy reconocemos, Señor, que muchas cosas las hemos hecho, Señor, sin sabiduría de lo alto. Hoy en esta tarde, Señor, yo tomo esa palabra para mi vida, Señor. Padre, que tu Santo Espíritu nos guíe, Señor. Que tu Santo Espíritu, Señor, traiga a nuestra mente la mente de Cristo. Que hoy nosotros podamos, en el nombre de Jesús, Señor, tomar ese conocimiento, esas perlas preciosas, Señor, que hay, Señor, en el lugar, Señor, íntimo de ti, cerca de tu corazón, Señor. Que nosotros en esta tarde, Señor, podamos, Señor, aprender a extraer, Señor, esas cosas que tienes, Señor. Lo que para el mundo es locura, para ti es sabiduría, Señor. Lo que para el mundo no checa, para nosotros tiene mucha lógica, Señor. Pero en esta tarde, Señor, en el nombre de Cristo Jesús lo tomamos. Lo tomamos en esta tarde. Y tú eres, Señor, el único que lo puede dar, Señor. Tú eres el único que lo puede traer a nuestra vida. Hoy, Señor, perdónanos si en un momento dado de nuestra vida, Señor, tomamos una mala decisión sin tener sabiduría de lo alto. Perdónanos si hemos dicho alguna palabra sin sabiduría de lo alto. Perdónanos, Señor, en un momento dado, Señor, si nosotros hemos oído sin la sabiduría de Dios. Pero en esta hora, dame sabiduría, Padre Celestial. Te lo pido en el nombre de Jesús, dígaselo. Dame sabiduría, Padre Celestial. Te la pido en el nombre de Jesús. Derrámala sobre mí, Señor, en el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo Jesús. Sí, Señor, bendito eres. Nada que te pueda sorprender.